Bueno, buenas noches a todos. Hoy quiero presentarles, precisamente estaba buscando a la invitada de esta noche desde hace rato, pero afortunadamente logramos contactarla y logramos encontrar su mensaje. Ella es una experta en emergencias y crisis a nivel psicológico. Ella es una persona que tiene un máster en migraciones internacionales contemporáneas. Eh, es una persona que es una psicóloga clínica que afortunadamente tenemos la posibilidad, y lo tuvimos la posibilidad de contactarla y tenemos la posibilidad ahora eh, de poder hablar con ella para que nos dé muchos de los consejos para mucha gente que está en estos momentos en crisis, en una situación complicada, que perdió su trabajo, que está posiblemente ya cansada con los niños, con el esposo, con la pareja, que tiene problemas, posiblemente se le murió alguien, está enfermo, perdió su trabajo, lo que sea. Mónica nos va a ayudar con algunos consejos esta noche para que entonces logremos pues recibir un poco de ayuda de alguna manera también. Bueno, Mónica está en Suiza en estos momentos y es una experta, como les dije, ustedes pueden ver sus videos en YouTube. Es la mujer que se encarga de entrenar psicólogos en momentos de crisis, nada más por ese lado para que más o menos se imagine la talla de la persona que vamos a hablar. También, y una de las cosas que estamos hablando antes de comenzar es que precisamente eh, eh, lo que se recomienda es dejar de ver televisión, dejar de ver noticias, dejar de ver redes sociales, dejar de hablar del tema del coronavirus para la gente que está en estos momentos y que no pueden soportar. No todos pueden llevar el ritmo de ese tipo de temas todos los días o con esa intensidad o posiblemente con tienen alguna persona enferma o lo que sea. Eso genera estrés y obviamente les genera cierto tipo de problemas mentales que es importante. Y yo creo que Mónica sabe más de esto, ¿cierto? Mónica, bueno, obviamente es la que sabe, pero dejemos hablar a Mónica en esto. Y pues en este caso noticias bastante negativas cada 15 minutos, porque ya de hecho el ser humano tiene como esta costumbre de estar revisando sus medios de comunicación. Entonces vemos el correo, vemos el Facebook, vemos YouTube, etcétera, y siempre estamos con esta información. Incluso si prendemos la televisión, los noticieros no hablan sino del coronavirus. Entonces, uno de los aspectos más importantes es cambiar de tema, llamémoslo así. Ver una maratón, una serie en televisión, por ejemplo, hablar con los amigos a través de pues estas redes sociales que están abiertas para contactarnos con los familiares, con los amigos, hablar de otros temas, no solamente de la situación actual del planeta, dedicarnos al aquí y a la hora, redefinir nuestro entorno. Por ejemplo, este es un momento muy importante para los padres que tienen niños, para reforzar esas relaciones con los niños, para pasar tiempo con los hijos, para leerse un buen libro, para, digamos, muchos de nosotros estamos llegando en este momento en el hemisferio norte a la primavera, entonces hacer la limpieza de primavera, aprovechar esta cuarentena para deshacernos de las cosas antiguas o viejas más bien y rehacernos, reinventarnos, ¿no? Este es un espacio que se nos está dando, o sea, es como una connotación positiva, ¿no? Entonces, este momento es un momento que debemos aprovechar una aquí y una ahora, tratar de no pensar tanto en qué va a pasar, porque realmente no está en nuestras manos. Yo podría compararlo con el temor que tienen muchas personas a volar. Desde que el avión toma la pista, hace ¿cómo se llama? Em, bueno, empieza el carreteo, ¿no? Hay gente que sufre y sufre porque prácticamente quieren ayudarle al piloto a elevar el avión y realmente no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, en este caso ya nos han dicho, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Esta es nuestra mayor contribución. Entonces, quedarnos en casa y aprovechar este espacio, este aquí y ahora de la mejor manera para reinventarnos, para reconstruirnos
y para aprovechar el entorno, lo que tenemos, recibir clases online. Hay muchas páginas que se han abierto de forma gratuita para ofrecer libros en línea, para ofrecer cursos en línea, de cosas que quisimos hacer siempre, aprender a tocar guitarra, a pintar, a diseñar. eh, y son espacios que podrían desestresarnos y evitar como el sentirnos dentro de cuatro paredes. Ya, muy cierto. Bueno, esta situación nadie la esperaba y yo creo que es parte importante de entenderla y es algo que ha aparecido de un momento a otro y nos ha cambiado a todo, nos ha cambiado las costumbres, nos ha cambiado los espacios, nos ha cambiado hasta el modo de convivir porque pues de alguna manera pues ya no estamos como cada uno en su oficina, sino que ahora todos tenemos que convivir en la casa, donde le toque, donde esté con su hogar, con su familia. Y obviamente, pues obviamente de pasar de trabajar todo el día y solamente ver la pareja por la noche, ahora van a tener que convivir de día y de noche las 24 horas, toda la semana, todo el tiempo. Y obviamente a veces las relaciones se afectan. Posiblemente no es fácil para ese nuevo comportamiento y esa nueva forma de convivir en esta situación. ¿Cómo hacer para que las parejas no sufran con esta situación del coronavirus? Bueno, también hay un par de consejos al respecto. Eh, Está, por ejemplo, un tiempo fuera, el time out. En algunos países la cuarentena no es tan rigurosa. Se puede salir, por ejemplo, a hacer deporte. El problema está cuando vamos a hacer deporte en el mismo parque en donde se reúne todo el pueblo, toda la ciudad. Entonces, pues eso no es conveniente para nada. Pero si uno tiene, por ejemplo, una zona verde que no es muy concurrida, y puede ir a trotar, o puede salir en bicicleta. Bueno, muchas personas me dirán, sobre todo las que están viviendo la situación de una manera mucho más fuerte y tienen una cuarentena en la cual no se puede salir a la calle, pues que suena muy bonito. Entonces, esta es una recomendación para aquellos que pueden hacerlo. Para quienes no pueden hacerlo, igual, tratar de, en el espacio con el que se cuente, tener un territorio propio. Digamos, me voy al estudio, ¿sí? No voy a estar todo el tiempo en la sala, en el sofá, sino que me voy a mi habitación, por ejemplo, o me voy al estudio, o igual, si la habitación la comparto, puedo estarme un tiempo en mi habitación mientras que la otra persona puede hacer provecho de otro espacio como el comedor o la sala, en fin, para tener cada uno una libertad, llamémoslo así, ¿no? Ese es uno de los consejos. Otro consejo es, por ejemplo, la resolución de conflictos, aprender a negociar, ¿no? Tratar de ponerse en los zapatos del otro y tratar de adivinar por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo, ¿no? Si, digamos, el señor o la señora, el que menos acostumbrado esté a estar en la casa, eh, por ejemplo, deja las cosas por ahí y el otro le está diciendo, ah, siempre dejas las cosas por ahí, etcétera. Las generalizaciones. No generalizar, es en este momento que está dejando las cosas. Entonces, podrías, por favor, no sé, me gusta, voy a decirte, lo primero que hay que hacer en una negociación es mostrar los intereses propios, ¿no? Entonces, decir, a mí realmente me gusta tener la casa eh, organizada, por ejemplo, ¿no? Y no solamente con la pareja, también, por ejemplo, con los niños. Bueno, a ver, ustedes cuando se van al colegio, yo organizo la casa. Me gustaría ver la casa organizada. Necesito ver mi espacio organizado. Entonces, en una resolución de conflictos, mostrar los intereses, comunicar de una manera clara, sencilla, precisa, sin tantos rodeos, eh, nos ayuda a mejorar un poco la comunicación. Entender también la personalidad del otro, ¿no? Hay gente que es muy callada, y hay gente que es muy extrovertida y terminan incluso casándose, pero en esos espacios tan reducidos hay que entender al otro y hay que respetarle su forma de ser también, no solamente su espacio, ¿no? Em,
otras posibilidades, escuchar música, desconectarse un poco del sistema de las personas con las que llevamos ya conviviendo, como tú dices, en algunos sitios 3 semanas, en algunos sitios apenas están comenzando y en algunos sitios pues ya tienen incluso un poco más de tiempo. Entonces, digamos que el dedicar un tiempo y un espacio para uno mismo es vital. Entender al otro, entender a los niños, entender que no son una carga, ¿no? Porque se habla mucho, por ejemplo, de lo difícil que es convivir con los niños. Pero bueno, algún día decidimos tener niños, ¿no? Entonces, cada momento de la vida se puede, como decíamos antes, connotar también positivamente y ver qué de bueno tiene tener un niño de 10 años que quiere hablarnos todo el tiempo, porque después cuando son adolescentes ya no quieren vernos la cara. Entonces es lo mismo dentro de cada uno de los momentos que esté viviendo nuestros hijos o nuestra pareja, saber sacarle el mejor provecho posible, ¿no? Es significar. Entonces, esto sería como una buena técnica. Airear los espacios, abrir las ventanas, dejar que el aire circule, ¿no? Porque a veces la gente puede sentirse asfixiada, ¿no? Técnicas de respiración, de relajación, respirar profundo, como una respiración abdominal, ¿no? Se respira por la nariz y se suelta por la boca después de 5 o 10 segundos, pero como si tuviéramos un pitillo, ¿no? Bueno, en Colombia le llamamos pitillo, en otras partes una pajita, en fin, y de nuevo. Esta respiración hace que el cerebro reciba cierta información y, y se dé cuenta que no es un momento para la agresividad. El mensaje que el cerebro recibe cuando estamos llevando a cabo una técnica de respiración o de relajación es, debo calmarme, por ejemplo. Entonces esto ayuda. Contar hasta 10. Esta es una técnica viejísima, pero es válida. ¿Sí? Si queremos confrontar a alguien, si queremos ser agresivos, contar hasta 10. Para las personas que son demasiado enérgicas, demasiado impulsivas, apoyarse contra una pared, por ejemplo, ¿no? Con fuerza. O sea, no es golpear la pared, sino apoyarse para hacerle como una resistencia a la pared, también genera eh, cierta descarga de los impulsos del cuerpo. Eh, y bueno, hay tomar cursos de yoga, por ejemplo, escuchar sonidos que no escuchamos cuando estamos dentro de las cuatro paredes, conectarse a YouTube, escuchar el sonido del mar, del canto de los pájaros, del violín, etcétera. Este tipo de técnicas también ayudan. Excelente lo que acabas de decir y eso creo que nos va a ayudar bastante porque esas técnicas y ese tipo de lo que estamos hablando, lo que está diciendo Mónica nos va a ayudar muchísimo durante el tiempo que estamos y el tiempo que falta. Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora quiero referirme, muchas veces tenemos parejas o estamos con una pareja que antes de comenzar esta cuarentena, esta situación, pues ya teníamos problemas y desafortunadamente nos tocó quedarnos con esta persona y posiblemente son personas que son agresivas, que posiblemente no es fácil negociar, que posiblemente la relación de la pareja estaba un poco conflictiva, que estaba quebrada, que posiblemente en estos momentos esté con miedo a esa persona y posiblemente esté también en una situación vulnerable o porque iba a ser un poco extremo, esté en peligro de muerte. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones cuando estamos frente a un victimario? Bueno, recomendaciones pues básicas, mantener contacto con los familiares constantemente, ¿no? Ya sea de manera telefónica o de texto, por ejemplo, pues porque muchas veces en los espacios cuando son pequeños se escucha todo, ¿no? Poder tener un contacto de texto, cómo me encuentro, cómo estoy, si necesito ayuda, tener teléfonos de emergencia a la mano también,
para poder recurrir en un caso dado a la policía. Hay países donde hay servicio social, trabajadoras sociales, que podamos contactar en el menor tiempo posible. Si la situación es muy difícil y nos encontramos en cuarentena, de todas maneras, si ya se ha pensado con anterioridad en un plan con respecto a cómo poder salir de la casa, pues tenerlo muy claro, saber dónde están los documentos, etcétera. Si ya se había pensado antes en a quién se puede recurrir en un caso dado. Aunque bueno, en este momento es un poco complicado llegarle a alguien a la casa, pero tener los números, por ejemplo, como ya lo mencionaba, de la policía a la mano, eh, las relaciones con los familiares, con las amistades que más o menos pueden conocer el caso y pueden entender una comunicación específica en términos de auxilio ayudaría, ¿no? De todas maneras, también el tener mucho cuidado con la comunicación, ¿no? Que se mantiene con esta persona. Eh, si ya sabemos cuáles son las situaciones que pueden disparar eh, la agresividad, pues tratar de evitarlo, ¿no? Tratar de evitar confrontaciones, eh, tratar de llevar la situación lo más calmadamente posible y tratar de tener los recursos, como lo decía antes, a la mano. Esto es básico, es primordial y si se necesita ayuda, recurrir a ella porque este es un momento muy delicado en términos de impulsividad, de ansiedad, de estrés, eh, de agresividad y bueno, lo primordial y de hecho por lo cual nos encontramos en cuarentena es por el valor que tiene la vida, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, ya sea un hombre o sea una mujer, porque el maltrato pues se da contra cualquiera de los dos géneros, eh, pero sobre todo tener mucho cuidado con mantenerse vivo, digámoslo así, ¿no? Sí. Tener la información adecuada, la información, los números telefónicos necesarios, llegado el caso, para poder comunicarse con alguien o que alguien más pueda pasar el mensaje y llamar, por ejemplo, a la policía. Muy bien, Mónica. Yo creo que es clave que la gente esté atenta a ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a tocar otro tema que también es una de las cosas que posiblemente va a pasar y es el manejo de la ansiedad. En este momento, pues mucha gente posiblemente se va a quedar sin trabajo, posiblemente está esperando cuándo se acaba esta bendita pandemia, como algunos pueden decir, y posiblemente alguien está enfermo, posiblemente no se sabe qué va a pasar. Y cómo enseñarle a la gente a cómo manejar esa ansiedad, esa situación de saber que no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar? Bueno, en términos como de la economía es un poco difícil, porque cuando hablamos de ansiedad, muchas veces el problema es cuando la ansiedad no tiene una razón válida, ¿no? Cuando no tiene un soporte. Casi que ahí es cuando hablamos del trastorno de ansiedad, ¿no? Eh, en este caso, digamos que más que esa misma ansiedad, sí es como una especie de angustia, una especie de proyección. Cuando uno hace un análisis, digamos, financiero y se da cuenta que más adelante la situación va a ser difícil. Por eso el consejo es, en este mismo instante, si no está en nuestras manos el poder solucionar, el regresar a trabajar, el que abran la empresa donde nosotros estamos para poder ir a ganar el dinero, eh, pues digamos que el consejo que uno podría dar es tratar de ser recursivos, ¿no? Digamos que la creatividad, las posibilidades de subsistir, ¿no? De sobrevivir también en muchas situaciones,
particulares, pues sacar lo mejor de uno mismo y tratar de llevarlas a cabo, ¿no? Digamos que eso sería como pues un consejo dentro de lo más realista y si no existen esas posibilidades, pues como decíamos antes, hay que preocuparse por el aquí, por el ahora, por poder abastecer un plato de comida, eh, por poder, si no se visualiza futuro, entonces sería como el poder racionar los insumos con los que contamos actualmente, ¿no? Y, y bueno, ya se darán otros momentos, se darán otras alternativas. Los colombianos somos muy recursivos, entonces, digamos, no sirve mucho angustiarse demasiado si no tenemos cómo solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, por eso lo más importante en este instante es un aquí y una ahora. ¿Qué puedo hacer para sobrellevar la situación en este mismo instante? Para no saturarme, no angustiarme porque estoy dentro de estas cuatro paredes o estoy en comunidad con X número de personas en el mismo espacio, etcétera. Entonces, lo importante en este instante es el aquí y el ahora. Entender que más adelante tendremos, de acuerdo a cómo se visualice la panorámica, que tomar otro tipo de decisiones y pues que se darán en su momento. Ya. Sí, yo creo que planear es lo clave en el sentido, pero planear en lo del día, digamos, pasar el día a día creo que es lo clave ahí. No pensar en qué va a pasar mañana, ni qué pasó atrás, ni nada de eso, solamente vivir el día a día es mi consejo. Bueno, y esto es una pregunta un poco fuerte, pero yo creo que es importante hacerla porque eh, puede pasar que en este momento tengamos a una persona o alguien de lo que nos está viendo en este momento esté en la situación de que las deudas, sin trabajo, sin lo que sea, con la angustia, esté pensando en decir ya no más, ya no quiero vivir más, esto está complicado. ¿Cómo ayudar a prevenir el suicidio en este tipo de situaciones que son bastante críticas, son situaciones que no estaban controladas y posiblemente nadie estaba esperando? Pero ¿cómo ayudar a estas personas que están pensando en esa forma de poder terminar sus problemas cuando hay opciones? Bueno, ya cuando una persona tiene ideación suicida, cuando ya ha pensado qué puede hacer específicamente, cómo hacerlo, cuando no ve futuro, eh, cuando siente que le falta la energía y solo hay rumiación con respecto a esta idea, eh, lo más importante es comunicarse lo más pronto posible con las personas en el sistema de salud de su país, en donde se encuentre para que le puedan prestar de inmediato la ayuda necesaria. Nosotros tenemos que entender que sí, el medio sanitario está saturado, pero está saturado todo lo que tiene que ver con principalmente la parte de medicina intensiva, de cuidados intensivos. eh, casi que, casi que todos los hospitales han determinado un espacio del hospital para atender la emergencia, pero los otros siguen funcionando, ¿no? Lo que hemos escuchado es que, claro, se cancelan todas las cirugías que no son urgentes, etcétera, porque pues necesitan como tener un equipo de reacción. A este punto hay que entender que psiquiatría está funcionando, que otorrino está funcionando, que si alguien le da una apendicitis puede ir al hospital y lo van a atender con, digamos, con prioridad en la sección que le corresponde, ¿no? No, porque sí he visto que está ocurriendo esto, que la gente se angustia porque dicen es que si me da algo, eh, me voy a morir en mi casa, o sea, si me da una apendicitis me voy a morir en mi casa. No, no, no. Tiene derecho y digamos que va a tener como una fila de prelación. Es como cuando uno llega al banco y hay una fila especial. Esa fila es para otros casos que no tienen que ver con el coronavirus. Entonces,
por ahí lo van a atender a uno y lo mismo pasa con psiquiatría o con psicoterapia. Si una persona está teniendo síntomas, ideación suicida, una depresión mayor, una depresión fuerte, ya sean los familiares, o sea, esta misma persona debe recurrir al sistema de salud del país en donde se encuentra y conectarse lo más pronto posible para recibir la ayuda que es necesaria. O sea, en este caso, mm, claro, hay muchos psicólogos que estamos ofreciendo el servicio como de primeros auxilios psicológicos o de ayuda en emergencias, pero ya cuando hablamos de un trastorno como tal, si alguien requiere una psicoterapia o un servicio de psiquiatría, es mejor que vaya directamente a estos espacios. Porque no hay que confundir la psicología clínica con la psicología de emergencias. Bueno, me parece importantísimo lo que acabas de decir porque yo sé que hay mucha gente que posiblemente tenga, no tenga opciones, no tenga como una respuesta, como que no sepa qué hacer y es importante obviamente que buscar los recursos locales aquí bueno, en cada uno de los países para que puedas recibir asistencia lo más pronto posible. Pero yo les digo que siempre hay una oportunidad, siempre se puede hacer algo más, siempre hay una persona que sí, para la cual uno es importante. Entonces, ese es mi consejo para estas personas que posiblemente ven que todo está negro, siempre hay una luz. Bueno, hay mucha gente buena en todo el mundo eh, y siempre de alguna manera estamos, porque me incluyo yo, creo yo, y hay mucha gente buena en el mundo que siempre está mirando de qué manera puede ayudar, pero pues obviamente ahora pues tenemos que estar encerrados y la única manera posiblemente es tomando el teléfono y llamando. ¿Qué ideas nos puedes dar tú como para ser proactivos en ese sentido de poder ayudar a la gente? ¿Cómo podemos ayudar a la gente estando encerrados cuando muchas veces obviamente la forma más fácil es salir a ser voluntario y eso, pero pues por un lado el miedo y por otro lado también arriesgarse también por las familias, cuando la persona tiene familia, algo? ¿Cómo podemos ayudar de una forma activa sin arriesgarse? Bueno, me haces pensar en este instante en las personas mayores, ¿no? En el adulto mayor, en la tercera y cuarta edad, ¿no? La cuarta edad es a partir de los 85. Em, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos nuestros padres ya mayores. La intención no es, por ejemplo, llamarlos para agobiarlos. Lo que nosotros podemos hacer es, ok, aprovechemos esta cuarentena, llamémoslos todos los días, porque ellos están viviendo una cuarentena un poco más fuerte que nosotros, porque pues son como las personas de alto riesgo, y hablemosles de cosas que no tengan que ver con el virus. Abstengámonos de esto. Preguntémosles si les gustan las plantas, cómo van las plantas en la casa, o si están tejiendo, qué libros están leyendo, si están viendo una serie, si no están viendo una serie, recomendémosle alguna, etcétera. Hagámosles más amable la vida y saquémoslos como de esos pensamientos, ¿no? Eh, digamos que unos, por ejemplo, unos primeros auxilios psicológicos los pueden hacer, así como lo pueden hacer el personal de primera respuesta, que no son necesariamente psicólogos, pues también es interesante que todos aprendamos un poquito de ellos. El saber escuchar, ¿sí? Escuchar, cuando la gente logra descargar lo que siente, pues esto le aminora como todo el peso. El que la gente se sienta acompañada. Eh, el normalizar, ¿qué significa esto? Que la persona entienda que lo que está sintiendo es normal, o sea, que no es ella la que es rara, ¿no? Sino que es una persona normal que está viviendo un momento mm, bastante especial, bastante particular, porque digamos que algo parecido no lo teníamos hacía como 100 años, eh, y que son reacciones, es una persona normal con reacciones normales a una situación anormal. Entonces, digamos que como amigos, como familiares, como personas que quieren ayudar desde el punto de vista psicológico a nuestros vecinos, etcétera, se puede con esto. Es que el simple hecho de salir a aplaudir, el simple hecho de salir a bailar, bueno, esto lo hace la policía, ¿no? En España, por ejemplo.
Em, el hecho de salir a tocar un violín en el balcón, todo esto es apoyar al otro, ¿sí? Hacerlo sentir un poco más aquí, más ahora, más distensionado, más tranquilo, más relajado, que piense en otra cosa que no sea en este bendito virus, ¿no? Sí, me parecen súper buenas ideas porque yo pienso que también lo de los papás, estoy claro que tenemos que incrementar las llamadas como dice Mónica. Bueno, esta pregunta es un poco difícil y también eh, suena un poco rara, pero sabemos con las estadísticas de lo que está pasando y lo que nos han dicho las autoridades, en cada uno de los países va a haber cierta cantidad de muertos y es algo que va a pasar. Eh, y aprovechemos que esté Mónica acá para preguntar cómo podemos aprender o qué tip nos puedes dar como para aprender a lidiar con el duelo, con la muerte de una persona querida, con una persona, con un amigo, alguien que uno conoce. ¿Cómo lidiar con ese tipo de situaciones? Bueno, lo que puedo mencionar, eh, digamos que está en los libros, pero es una situación, como decimos, muy particular, muy específica, eh, que leerla y decir exactamente cómo se puede intervenir en ella no es fácil, ¿no? Es una situación muy difícil porque no estamos acostumbrados a que uno de nuestros parientes vaya, por ejemplo, al hospital y pues la esperanza existe de que regrese, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando además de no regresar, no lo volvemos a ver? No sabemos qué va a pasar. Se corta nuestra posibilidad de llevar a cabo un duelo normal, digámoslo así, de llevar un ritual que nos permita despedirnos de esta persona. El quizás saber que no va a poder fallecer en compañía de nosotros, ¿no? Que normalmente pues tenemos dos situaciones, o está con nosotros o fue de repente, ¿no? Eso es lo que normalmente se usa o que sucede. Eh, de cierta forma, lo mejor es aprender a vivir el día a día, a ahondar esos lazos, a vivir intensamente, aprovechar a nuestros padres, ¿sí? Sobre todo para nosotros los que estamos lejos, aprovecharlos en cada llamada telefónica, ¿no? Hacerles saber que los amamos y que estamos con ellos y ellos nos van a hacer saber también lo mismo, que van a estar con nosotros hasta el último minuto de sus pensamientos o nosotros los vamos a tener a ellos hasta el último minuto de nuestros pensamientos y fijémonos que muchas veces lo que más nos angustia es eh, cómo está la otra persona, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacerle saber a los demás que nosotros estamos bien, eh, que, que, que si el día de partir es mañana, eh, lo vivimos de la mejor manera, ¿no? Que aprovechamos a cada uno de nuestros seres queridos, que los amamos y que realmente si tenemos que dar un paso más allá, y el último momento no va a ser el momento imaginado y deseado, eh, que podamos estar poquito más tranquilos, ¿no? Porque la angustia que nos causa como que el lazo se rompa así como de una manera tan trágica, pues esto puede tener secuelas muy fuertes en todas las personas que, fíjate tú que todos en este instante estamos hablando en cómo apoyar al otro, pero me parece muy interesante tu entrevista porque estamos hablando de colectivos especiales, ¿no? Porque sí, ¿qué hace uno cuando está en una habitación y se siente encerrado entre cuatro paredes? ¿No? Y de eso es de lo que estamos hablando, pero ¿qué pasa, como tú me dices con la última pregunta que me has hecho, cuando no nos alcanzamos, por ejemplo, a despedir de alguien? ¿No?
Entonces, pues esta es una información que suena, no sencilla, ¿no? Pero suena como muy de guión, pero pues en situaciones tan difíciles como estas es una de las cosas que podemos hacer. Es que, por ejemplo, yo te lo comparo, es como un estado en guerra, ¿no? Cuando uno se despide de los suyos porque se van a la guerra, uno sabe que quizás no los va a volver a ver, ¿cierto? Y que quizás no van a recuperar, por ejemplo, el cuerpo tampoco después. Y uno sabe que ese último abrazo, que esa última llamada, puede ser la más importante y la última. Entonces, entender que estamos viviendo una situación bastante difícil. Yo creo que gracias, Mónica, por esas palabras, porque a veces uno no lo ve como tan fácil, pero es la realidad de lo que está pasando y posiblemente vamos a tener situaciones y personas que desafortunadamente pues vamos a tener que despedir y no sabemos cuándo, si las volvemos a ver o no, pero obviamente desearles lo mejor y esa buena energía siempre para que las personas les vaya bien. Bueno, Mónica, tú eres una de las personas que entrenan la gente que está sirviendo precisamente en en los temas de crisis y emergencias, las personas que entrenan a este tipo de personas. Y obviamente sumado al conocimiento que tienes en las diferentes partes del mundo que has estado, y te da como un background y una información que afortunadamente tenemos ese privilegio de que nos lo compartas. ¿Cómo puedes tú imaginar o proyectar eh, cuál va a ser la nueva versión del ser humano que va a quedar después de lo que estamos pasando, después de la pandemia? Porque pues hay muchos que han pasado ya encerrados 30 60 90 120 días y hay otros que han pasado ya una cantidad de tiempo con una pareja, con niños o en soledad también. ¿Y cómo crees tú que va a ser ese nuevo ser humano después de la pandemia? Pues mira, yo pienso que es tan simple como que el que quiere aprender de esta situación va a aprender, ¿no? Eh, y el que no, no lo va a hacer. El hombre es, como dicen por ahí, un animal de costumbres. Entonces, el mar de Santa Marta, de Cartagena, en Venecia, al verlo claro, al ver los delfines, los cisnes, los animales caminando por la calle, la capa de ozono que se está recuperando, todo esto se ve muy bien, pero somos demasiados seres humanos en este planeta y decir que todos vamos a cambiar, pues es casi que una utopía. Yo desearía estarme equivocando, ¿sí? No sé cuál será el porcentaje de la gente que va a aprender muchas cosas de lo que está viviendo, porque de eso se trata la vida realmente, de aprender y sacar lo bueno, ¿no? Sacar lo rescatable, sacar lo importante. Eh, Quizás todos aprenderemos algo, lo que necesitemos aprender, ¿no? Eh, Mucha gente se dará cuenta que la vida y el día es hoy. Y pues en China pasó que apenas levantaron la cuarentena, mucha gente salió a divorciarse, ¿no? Nadie puede decir que eso es bueno o que es malo. Quizás hay muchas parejas que lo necesitaban, ¿no? Como habrá relaciones en las que se va a afianzar, se van a conocer mejor, ¿no? Se van a dar mejores relaciones entre padres e hijos. Quizás algunos padres van a aprender a no digamos que a respetar, a valorar el trabajo que hacen los maestros, ¿no? A darse cuenta que no era el maestro, sino que quizás era el niño, o al contrario, puede ser que muchas veces nos dicen en la escuela que son los niños y resulta que cuando tenemos a los niños en la casa y podemos compartir con ellos en la cuarentena, quizás podemos llegar a darnos cuenta que lo que tenemos es un niño especial, un niño con otras características que quizás el tiempo, la tecnología, el trabajo no nos había permitido verlo y aprender de él y aprender
eh, de esa personita que tenemos en la casa que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, así como habrá gente que no aprenderá nada, pues habrá mucha gente que aprenderá algo. Eso ya depende de cada cual y cómo asuma la situación. Parece cierto, cierto, siempre. Eh, y tienes mucha razón, el que no aprendió, no aprendió y de alguna manera tenemos que aprender algo, tenemos que aprender de lo que nos está pasando y eso nos va a ayudar como a entender nuestra soledad, a entender nuestra forma de convivir, a entender nuestras relaciones, a ver las diferencias. Eso me parece que es bien clave también. Muy bien. Eh, Tú eres de las personas que obviamente va a los congresos y se la pasa viajando, informándose. Y en algún momento ya se ha escuchado o se está proyectando si va a haber algún tipo de trauma mundial o un trauma post pandemia, digámoslo así, digamos, hay algún tratamiento, algo que ya se esté pensando post la situación que estamos viviendo en este momento. Bueno, lo que pasa en la psicología de emergencias es que eh, hay personas, no es todo el mundo, pero habrá personas, y sobre todo pues en algo tan global como esto, que se va a ver afectada psicológicamente, ¿no? Digamos que esta cuarentena es no el hecho de estar en su casa, sino el hecho de, por ejemplo, cómo se asume la crisis. Hay gente para la que esto es vital, o sea, que piensan que están enfermos, de hecho, ¿no? Y no están enfermos, por ejemplo. Mm, gente que se pone a pensar, por ejemplo, en la muerte o cómo, o sea, cómo nosotros estamos asumiendo la situación influye. La edad que tenemos, ¿no? Es diferente si tenemos 84 o si tenemos, en teoría, que dicen que no afecta 8 años, por ejemplo. Eh, o sea, no hablo emocionalmente, sino físicamente, el virus como tal. O sea, son una serie de factores, las vivencias anteriores. Fíjate que, por ejemplo, para nosotros los colombianos que venimos de una guerra de 40 años y de situaciones difíciles, Armenia, Armero, eh, actos terroristas, etcétera, a veces resultamos ser más resilientes que personas en otros países que no han tenido que vivir este tipo de eventos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, no están preparados para reaccionar como quizás hemos reaccionado muchos colombianos desde el primer momento. O sea, a muchos colombianos les dicen a la casa y se van a la casa porque saben que algo feo viene, ¿no? Mientras que hay gente que le dicen a la casa y dice, pero yo ¿por qué a la casa? Si yo nunca he tenido que irme para la casa, ¿no? En otros países. Entonces, depende mucho de cómo asumamos las cosas, cómo podamos sobrellevarlas, de nuestra capacidad de resiliencia, etcétera, pues se pueden dar o no ciertos efectos psicológicos a futuro. No necesariamente todo el mundo va a pasar por ejemplo, por un estrés postraumático. No necesariamente. Eh, pero claro, hay personas a las que ya les está tocando mucho más difícil, ¿no? Que han tenido familiares enfermos, que han fallecido, que no han podido recoger los restos de su familiar o que ya al Estado se les ha salido de las manos la situación, en fin. Claro, estas personas están muchísimo más expuestas independientemente de la edad, del género, de sus vivencias anteriores, pues porque es algo muy particular y muy fuerte. Eh, pero no necesariamente todo el mundo, o no te puedo decir 70% o el 30%, no, porque igual, como te decía, todas las poblaciones son distintas, a todos nos está tocando de una manera diferente. Eh, el ser resilientes o no ser resilientes, entonces digamos que cualquier trastorno a futuro, pues tiene toda un cruce de variables que será la que determine cómo nos puede llegar a afectar. Lo importante sí es, si alguien en este momento siente que necesita un apoyo, hacer un stop y que necesita un apoyo, por ejemplo, psicológico, eh, que lo busque, que lo busque porque es importante. O sea, este es el momento.
es el momento de buscarlo y poder hablar, poder normalizarse, poder entender la situación, le va a ayudar definitivamente. Eso sí, el poder aprovechar el apoyo, por eso hay tantos psicólogos en este momento, tristemente de forma voluntaria, porque prácticamente ningún gobierno ha querido entender la importancia de la psicología, entonces, pues se considera que todas las inversiones tienen que ser en materia eh, y no en servicio. Entonces, bueno, pero gracias a Dios, muchísimos colegas, y bueno, me incluyo, hemos entendido que, o sabemos que tenemos, independientemente de una necesidad económica, tenemos también una responsabilidad moral, social y ética con, con el resto de los seres humanos y bueno, yo he escuchado muchas quejas de muchos colegas con respecto a no, ¿por qué existen los voluntarios, etcétera? Pero es como cualquier sindicato, los médicos también podrían en este instante decir, ah, bueno, entonces no vamos a trabajar porque nuestras condiciones no son las mejores, ni de seguridad ni económicas, por ejemplo. Pero pues ante todo tenemos una conciencia, no una responsabilidad, una conciencia social, una conciencia humana y por eso estamos aquí, por eso estamos ofreciendo nuestro servicio voluntario. Excelente lo que acabas de decir, porque eso me parece que es bien importante que, que tengan esa conciencia social, que es lo que tú hablas, y no solamente la gente que está en los hospitales, sino también muchos inmigrantes que están trabajando ahí. Bueno, mucha gente que está ofreciendo su tiempo y de alguna forma está arriesgando su vida también. Y, y no es fácil, no es fácil, pero y, muy, muy buen punto y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Hemos visto en las redes sociales precisamente a esos médicos en crisis también. Hemos visto enfermeras también angustiados porque pues, están mirando algo que no habían visto antes. Es mucha gente que se les está muriendo, mucha gente no les cabe en los lugares. Muchos médicos que están como angustiados obviamente porque no pueden salvar tanta gente. Y, y vemos esa angustia y la reflejan y en los medios y en las redes sociales se ven los videos y todo. ¿Cómo ayudar a estas personas en crisis, sabiendo que obviamente tu especialidad es trabajar en crisis y emergencias y entrenar a la gente para esto? ¿Cuál es el consejo tuyo para este tipo de personas que en estos momentos se encuentran en crisis? Bueno, aquí tenemos algo, tenemos una situación muy particular que, bueno, no sé si puedo decir admirar, yo lo admiro. Pienso que todos lo admiramos, pero es riesgoso utilizar el término admirar o admiración. Ellos están expuestos en este instante a una situación de largo plazo, a un evento estresante, de estrés agudo a largo plazo. O sea, no es como que tembló y nos quedamos sin ciudad, ¿no? Y bueno, después vendrán unas réplicas, hablando en términos comparativos, pero no es lo mismo. Este es un evento a largo plazo, con un estrés agudo, en donde ellos mismos están continuamente 24/24 corriendo el riesgo de infectarse e infectar a sus familiares, ¿no? Y adicionalmente, como te hablaba de la conciencia social y humana de los psicólogos, ahora imagínate de los médicos que su juramento es el de salvar vidas, ¿no? Entonces, eh, por cada vida que sientes, ¿no? Que no pudiste salvar, que sientes, ¿no? Porque también es cómo se asume, pues todo esto hace mella y además trabajar con horarios infrahumanos, o sea, que van más allá de lo normal, que no son, digamos, como las 6 horas y la pausa, etcétera. No sé si has visto que se ponen un traje o tres trajes, uno encima del otro,
en donde empiezan a sudar como si estuvieran en un sauna y además no se puede ni siquiera ir al baño durante 7 horas continuas. O sea, este es el top de una persona que trabaja en primera respuesta. Entonces, ¿qué se puede recomendar? Eh, entender, entender que no se es un superhéroe, eh, entender que se está haciendo lo mejor que se puede, eh, se puede ser empático, pero con límites, sobre todo en una situación de emergencias. ¿No? Es muy importante entender esto. No dejarse abrumar por tantos llamados de necesidad, eh, concentrarse, dar lo mejor de sí, pero también protegerse cuando se necesitan espacios de time out, ¿no? Que mencionaba antes, hacer lo mismo también si necesitan hacer un pare, hacer el pare, porque este pare es importante para el paciente que están atendiendo o para, digamos, para continuar con los nuevos pacientes, para ellos mismos, porque de todas maneras, si se sienten estresados, pues van a perder la concentración. ¿Y qué pasa si pierden la concentración? Que es mucho más fácil eh, contagiarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomar descansos. Si es necesario, pues es importante y bueno que los centros médicos tengan como profesionales que puedan atender a estos profesionales también, que los puedan escuchar, que puedan hacer un diffusing, hacer una descarga, ¿no? Ya sea con otros médicos, por ejemplo, con otras personas, otros pares, llamémoslos así, de ellos mismos, o con un psicólogo, si hay un psicólogo de planta en el sistema sanitario, llamémoslo de esa manera, que les puedan colaborar. Todos estos son tips. Y lo mismo, por ejemplo, si te toca descansar esta noche, vete a tu casa a descansar. O sea, si necesitas hablar, habla, pero trata de dormir. A ti te necesitan bien, ¿no? En tu trabajo o te deseamos bien, no te necesitamos, te deseamos bien. Entonces, cuando haya esos espacios para descansar, tratar de descansar, a pesar de lo que se haya vivido y lo que se haya visto. Es lo mismo. Hablo desde el punto de vista de la psicología, de lo que está escrito, de lo que se recomienda y, y de lo que se espera que puedan echar mano y retomar y apoyarse en este tipo de estrategias. Muy, muy interesante lo que has dicho desde tu punto de vista, obviamente de personas que trabajan en el frente. Y obviamente, pues ojalá si usted tiene un enfermero, médico o personas que están trabajando ahí, compartan el video para que les sirva de apoyo y de guía también de una experta. Y bueno, yo sé que tú tienes muchos libros en tu estante y sabes de libros y toda esta cuestión. Y obviamente ahorita hay mucho tiempo para leer también. Eh, ¿Qué libro tú recomendarías para este tiempo de pandemia? Digamos, ¿qué podríamos leer o qué podríamos recomendar a las parejas, por ejemplo, que en este momento tienen problemas o algún tipo de situación donde tú digas, este libro se lo recomiendo para que aprovechen el tiempo durante estos tantos días que faltan? A ver, lo que pasa es que los libros que normalmente leo son demasiado profesionales, digamos en términos de pesados, aburridos, ¿no? Hechos para psicólogos. Eh, no, yo diría que más bien aprovechen el terreno. Si estamos hablando de pareja, aprovechen el terreno. O sea, ya están ahí. Comuníquense. Pónganse en el zapato, en los zapatos del otro, o sea, en el puesto del otro. Traten de entender el por qué dice lo que dice
Fíjense en cómo decimos las cosas, qué queremos decir, como les decía antes, cuáles son nuestros intereses. em, en resolución de conflictos, por ejemplo, busquemos un gana-gana, porque es que el problema es cuando buscamos un yo gano y tú pierdes, ¿no? O yo evado y tú siempre ganas, ¿no? Pues así las cosas no funcionan. Entonces, buscar un gana-gana. eh, yo, es más que un libro de pareja, yo buscaría más bien un libro de negociación. ¿M? Porque aprende uno muchas cosas y le da para cómo hablar con el jefe. O sea, ese mismo libro lo puede aplicar a la pareja, a la familia, a, a cómo dialogar con su jefe, cómo dialogar con el vecino, mm, todo, ¿no? Entonces, yo pienso que un, y precisamente sí, ahora que me lo dices, aquí tengo uno, pero es eso, ¿no? Son muy profesionales este. Este es un libro de negociación que es muy interesante y habla de un poco de lo que les estaba diciendo. Eh, pero es mejor aprovechar el terreno. O sea, de la vida cotidiana se aprende muchas cosas y aprender a reinventarnos. Reinventémonos en ese espacio que tenemos, porque tiempo para leer, esto suena un poco extraño, pero tiempo para leer vas a tener después de la cuarentena, ¿sí? Tiempo para ver la tele vas a tener después de la cuarentena. Si ya tienes la, ¿cómo podríamos decirlo? Si ya tienes la gran oportunidad de convivir con otras personas en el espacio que estás, porque otra cosa es las personas que están solas en este momento, pero si ya tienes la gran oportunidad de compartir con otros seres humanos, cada uno de ellos es un libro maravilloso. El mejor libro que podemos tener en nuestras manos es otro ser humano. Entonces, leamos esos libros, disfrutemos esos libros y sus historias de vida, ¿no? Maravillémonos con ellos. Ese es mi mejor consejo. ¿Qué libro leer? El de la persona que tienes enfrente. Bueno, eso aceptaste muy bien porque creo que conocer a esa otra persona obviamente no es fácil y es un libro como tú dices y es de observar, tú tienes toda la razón en eso. No lo había visto desde ese punto de vista, me parece muy interesante. Y este video lo vamos a compartir aquí bueno, en cualquier parte del mundo, pero también lo vamos a poner en Colombia, porque obviamente tú eres colombiano y conoces las costumbres y todo lo que pasa. ¿Qué le recomendarías en este momento, dejamos en este punto, a la gente de Latinoamérica, a la gente de Colombia, que con lo que vienen, cómo prepararnos para lo que viene? El problema es que no sé qué viene. De acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en Europa, y ya somos muchos los colombianos que estamos, mejor dicho, que viene desde la China hasta aquí, desde Australia, ¿no? Eh, hasta aquí pienso que la fortaleza, la paciencia, el entendimiento, la comprensión, el entender que no estamos solos, eh, y esto es como una ola que va hacia América o que ya está en América, la resistencia, la recursividad, el autocuidado, el cuidado por nuestros familiares, el valorar a nuestros mayores, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nosotros mismos. Eh, si logramos ver de manera, no digamos que positiva, porque ver esto positivo, o sea, sí, podríamos decir, la psicóloga hablaba cosas muy bonitas, pero no tan reales. Mm, el saber aprovechar,
de alguna manera, pues lo que tú mencionabas antes, las enseñanzas que podríamos sacar de todo esto. eh, Pienso que ese es mi mejor consejo. Y como colombianos nosotros somos muy recursivos, muy inteligentes, em, muy creativos y pienso que tenemos con qué salir adelante, con qué apoyar a los demás y, y aprender, aprender lo bueno que nos pueda dejar esto. O sea, hay muchas heridas y van a haber muchas heridas más. Es lo triste y lo lamentable. Eh, Recordar que somos parte de un todo, ¿no? Aquí hay que entender muy bien, hay un tema que no tratamos y es el de los niños. Los niños muchas veces son muy callados y hay que tener mucho cuidado porque no sabemos cómo están interpretando esta situación. Entonces, es importante que los niños, hablar con ellos, saber qué es lo que están viendo y pensando, eh, cómo se sienten y apoyarlos, o sea, y apoyarlos de acuerdo a su edad y explicarles las cosas de acuerdo a lo que ellos pueden entender, ¿no? Eh, no ser muy técnicos, tratar de explicarles un poco las situaciones de la vida. Mm, Desde el punto de vista de la vida es bella hasta la realidad que se pueda estar viviendo. Mm, Aprender, ese sería como el consejo. Y como digo, pues ojalá todo fuera color de rosa, pero esta es una situación, digamos, que nos va a traer muchas enseñanzas y bueno, para bien o para mal, pues aprender. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por todo este tiempo, muchísima información útil sobre todo, y, pero sobre todo también pues queremos saber la gente dónde te puede encontrar, donde la gente que necesita asesoría, los gobiernos, las entidades, cómo pueden contactarte a ti para que de alguna manera puedas ayudar también y puedan contactar y puedan compartir también ese conocimiento que nos has compartido hoy con nosotros para que también puedan adquirir tus servicios. Repitámoslo otra vez. Ok, la recordamos, es www.online-al-medio psicoterapia con P, psicoterapia.com, ¿sí? O a través del correo psicología con P, psicología en emergencias @gmail.com, ¿no? Y bueno, pues esta es una situación bastante, bastante particular. Eh, es una situación en emergencias en donde están involucrados muchos migrantes, ¿no? Eh, Tratar también de aceptar un poco, también no lo mencionamos, cómo nos está afectando el estar en otro país, ¿no? Cómo empezamos a hacer como las comparaciones entre qué se está haciendo en el país donde vivo, qué se está haciendo en Colombia. Y bueno, lo mismo, dejar a cada gobierno hacer lo suyo y, y concentrarnos en dónde estamos y en qué podemos colaborar y cómo podemos sobrellevar las cosas con nuestra familia, pues en nuestro espacio vital, ¿no? Y no, a ti pues muchísimas gracias por este espacio, porque es importante toda esta información, poderla transmitir pues a nuestros compatriotas o a las personas de habla hispana que puedan estar interesados en escucharnos. Bueno, Mónica, primero que todo, muchísimas gracias porque yo pienso que este tipo de información que nos has regalado el día de hoy es clave para todo el mundo, para toda la gente que quiera escuchar, que quiera tomar ideas, que quiera compartir el video, que quiera tomar información de lo que se ha visto, porque esto es lo que posiblemente en algunos países no saben qué va a pasar, entonces esto es lo que posiblemente lo van a poder utilizar y lo pueden compartir para que se alisten en esta situación. Mónica, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en otra situación como siempre. Gracias por tu ayuda y tu colaboración. Mónica Riveros, muy buenas noches.
Con todo gusto. Y hasta la Gracias. próxima. Lo mismo. Hasta luego. Bien, hasta luego.